fondo podemos observar un estanque recién desocupado. ¿Qué debemos nosotros hacer si prontamente vamos a arreglar o debemos arreglar este estanque para la recepción de nuestros nuevos alevines? Es importante tener muy claro que en toda la literatura siempre se habla de la desinfección. La desinfección se realiza con cal viva, pero esta desinfección con cal viva debe ser únicamente con el lago, así en estas condiciones, con el lago húmedo. ¿Qué es lo que hace la cal viva? La cal viva tiene una reacción exotérmica que eleva la temperatura y hace que las bacterias y algunos de los peces que hubieran podido quedar allí mueran. Y otra función de la cal viva es elevar el pH por encima de 10. Estas dos reacciones de la cal viva con suelos húmedos son los que me permiten la desinfección. ¿Qué sucede si el piscicultor al momento de desocupar dejó unos 5, 6, 7 días al sol? Entonces mucha gente pregunta, ¿debo encalar o no debo encalar? No debe encalar, porque en ese momento estaría perdiendo su dinero. La cal viva no va a reaccionar con suelos secos. Pero es muy importante también que aprendamos que uno de los principales desinfectantes para nuestros suelos en acuicultura es el sol. Es una práctica muy utilizada y un periodo entre siembra y siembra, entre cosecha y siembra de unos 8 días permiten que el suelo se resquebraje y en ese momento ya hay una mejor mineralización de los suelos, por ende ya no hay necesidad de encalar. Esto también depende mucho de las zonas, de las regiones del país. Si estamos hablando de los llanos orientales, a pesar de que no haya que desinfectar o a pesar de que el suelo ya esté totalmente seco, como los suelos son sumamente ácidos, es importante encalarlos con cal viva para que se aumente el suelo del pH. Pero en regiones como el Huila, donde nosotros estamos ubicados, los suelos no son ácidos y las aguas son alcalinas, que esto lo vamos a ver posteriormente. No habría necesidad de encalar si mi suelo está totalmente seco, mineralizado por acción del sol. En estos cortos videos que nosotros les estamos haciendo a ustedes para que los piscicultores tengan un manejo más claro de cómo hacer su cultivo, es importante tener en cuenta que no en la acuicultura nada es receta de cocina. Por eso cada caso y cada lago son diferentes de manejar o básicamente de las cantidades a emplear. Sigamos con nuestro proceso de alistamiento para la recepción de alevinos. Como los alevinos generalmente nos llegan de tamaños pequeños, es importante que no tengamos el lago lleno 8, 10 o 12 días antes de la recepción de los animales, porque hay unos predadores que ponen sus huevos, como es el caso de la odonata, y cuando yo siembro mis animales, ellos ya están en los primeros estadios de vida y mis alevinos están muy pequeños y entonces va a haber una predación allí. Entonces, si no hay dificultades con el llenado del lago, es mejor llenarlo 2 días antes para cortar el ciclo de este predador que es altamente agresivo para mis alevinos. Lo lleno 2 o 3 días antes, después de haberlo encalado o después de haberlo dejado al sol y allí lo nivelo. En muchas ocasiones, con el fin de mejorar la sobrevivencia en esos primeros días por siembra, por transporte, se aplica la sal. La sal marina no tiene ningún inconveniente en el caso de la tilapia, porque la tilapia tolera hasta salinidad de 30 partes por mil. Entonces nosotros podemos también aplicar 1 o 2 o 3 partes por mil al lago que va a recepcionar mis animales. Sería importante que una vez lleno el lago, el piscicultor al menos tuviera la opción de saber cuál es el pH del agua, porque esto influye directamente en la siembra de mis animales. En muchas ocasiones estos pHs del agua quedan muy altos por una sobredosificación de cal viva en el lago o porque las aguas ya vienen con pHs altos. Esta medición o se puede hacer con un papel tornasol para al menos saber si está ácido básico o pues lo podemos hacer con ayuda de un pHímetro.
De acuerdo a la disposición de área que tenga el piscicultor, se recomienda muchas veces que para esta siembra de los animales se realice una fase de prelevante o precría. En lagos pequeños como los que nosotros tenemos aquí o más pequeños que puedan ser tapados con malla antipájaro. ¿Por qué? Porque evidentemente la predación es mucho más alta por parte de los pájaros como el martín pescador, el pitocuí, otro tipo de aves y cuando los animales están recién sembrados la pérdida es muy alta. Si nosotros mandamos los animales de una vez a un lago grande, pues evidentemente nos elevan los costos para poder enmallar. Entonces, si se puede y si existe la disposición en términos de área y de agua, podrían tener un lago de recepción de los animales y de esa misma manera hay una mayor rotación en las cosechas y un mayor cuidado en las primeras etapas de vida de los peces en mi finca. ¿Qué pasa si hay renacuajitos? Los renacuajos pues van a ejercer un problema básicamente es de espacio, de competencia por espacio y por alimento. Pero evidentemente los renacuajos cumplen su ciclo de vida y salen. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que cuando no es cuando ya los renacuajos están, sino la persona que está encargada del lago perfectamente, los renacuajos siempre colocan generalmente a la orilla los nidos, como los rosarios de huevos. Entonces ir retirando esos huevos para no permitir que esos renacuajos nazcan en mi lago. Y otro inconveniente que hay cuando hay mucha presencia de renacuajos es que si al momento de pescar todavía hay muchos renacuajos, entonces vamos a tener tanto alevinos como renacuajos que van a hacer que se me dificulte más esa selección y mis animales se van a lesionar, digamos, por la misma cantidad de animales entre peces y renacuajos y se pueden maltratar y tener mortalidades al momento del traslado.